Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de nuestros primeros paisajes de la infancia. ¿Qué será eso de nuestros primeros paisajes? Y es que cuando cada uno de nosotros ha sido niño o niña, hemos tenido esa experiencia de pasar por distintas etapas, cada una de las cuales nos empezaron a contar distintas cuestiones, ¿no? Distintas cuestiones de nuestra propia vida, distintas cuestiones que en realidad nos han hecho mirar las cosas de una determinada manera. Y es que no es solamente que se ha grabado ese lugar en donde seguramente, o esos lugares en los que hemos crecido, sino también las emociones en las que nos hemos empapado de niños. O sea, cada uno de nosotros tiene guardado en su inconsciente lo que significa casa. Y casa no es solamente el lugar físico en donde transcurrió nuestra infancia o donde está nuestra familia natal, sino que casa tiene que ver con cómo se sentía para nosotros, y obviamente para cada integrante de la familia será diferente, ligeramente diferente, pero cómo se sentía para nosotros estar en esa casa. Entonces, luego, ese primer paisaje, no solamente visual, sino emotivo, en nosotros se graba. Y es lo que después va a generar esa sensación de estar en casa. Lo que sucede es que como se toma como el paisaje o la emotividad o el conjunto de emociones por defecto, evidentemente luego empezamos a, sin darnos cuenta, parece que ya estamos de grandes, parece que ya salimos de ese proceso, pero seguimos viendo ese paisaje, seguimos viendo eso que creemos que está ahí. Entonces, generamos en nuestra próxima casa, en esa casa que tiene que ver con el lugar que hacemos con nuestra pareja, el lugar que hacemos para vivir solos, el lugar que luego construimos ya sin nuestra familia natal. Y en ese caso, esa casa, ese lugar, empieza a ser como de alguna forma familiar. Y es que si, por ejemplo, en casa, cuando éramos niños, había algún tipo de conflictos, vamos a tener la tendencia a percibirlos, aunque hoy no estén pasando. Y si no están pasando, en algunos casos también tenderemos a generarlos, a generarlos, porque eso es casa. Eso es casa, ¿sí? De vuelta, no solamente lo que vivimos, lo que tenemos como la imagen, el espacio físico de aquella que fue nuestro hogar, sino también cómo se siente estar en casa. Y es por eso que a veces al lugar este de poder sentirnos en paz, un lugar donde estar tranquilos, a veces si no ha sido tan habitual o si la paz que entendíamos cuando éramos niños fue de una determinada manera, cada vez que está todo tranquilo es como que estamos diciendo, uy, acá hay algo raro, ¿no? ¿Por qué no le vamos a decir paz a la paz? Le vamos a decir algo raro, ¿no? Está por pasar algo, yo no sé por dónde viene la tormenta. Entonces, es necesario comprender cada una de nuestras etapas en esta primera primitiva infancia que hemos tenido. Porque luego, dependiendo de las cosas que hayamos visto allí, empieza en nosotros esa sensación de cada una de las cuestiones que pasan en nuestra vida. O sea, tenemos una etapa en la que aprendemos a controlar el esfínteres cuando somos niños. Y esa etapa nos marca un montón de cosas de la sociedad, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es asqueroso, de lo que no lo es. Y obviamente genera en nosotros una especie de sensaciones que luego, por ejemplo, puede generar en algunas personas constipación, por ejemplo, ¿sí? Por decir un solo ejemplo. O si en casa no estaba muy permitido hablar y cada vez que había un diálogo sincero había escándalo, había de alguna forma reprimendas, si de alguna forma interpretamos en nuestra infancia que era como decir, mira, si yo digo lo que realmente siento, acá realmente se desata una tormenta. Eso puede generar que luego, en nuestra vida de adultos, primero tengamos la tendencia a creer que toda comunicación va a ser un potencial conflicto y luego, encima, poder empezar a que cada vez que nos comuniquemos empieza como un nudo en la garganta y una serie de sensaciones físicas que nos dicen, acordate que en casa
que no es nuestra casa de grandes, sino en nuestra casa de niños, cada vez que alguien decía realmente lo que le pasa, se armaba. Entonces, no estoy diciendo que todas las infancias, perdón, hayan sido conflictivas, sino de alguna forma estoy invitando a que podamos ver realmente si pudiéramos poner a esta infancia un título, si fuera, sé que hay muchos momentos y muchos episodios en estos 7, 8 años primero de nuestra vida, pero si pudiéramos ponerle un título a esa película que quedó en nuestra memoria, que ya no está pasando, pero ¿cuál título podríamos ponerle? ¿Qué trama podría tener esa infancia? Ahí realmente podemos empezar a darnos cuenta que quizá muchas veces en nuestra vida estamos poniendo el mismo género, en la misma película, ¿eh? Si era drama, drama, si es comedia, comedia, pero la cuestión es que ese género, si no nos damos cuenta, ese título, esa etiqueta, puede quedarnos durante mucho tiempo por creer que nosotros estamos viviendo cosas que en realidad estamos grabados para verlos así. ¿Se imaginan? Poder empezar a ver estas cosas de esta otra manera. Empezar a darnos cuenta que no es que pasa eso, es que nos pasa esto. Que nos están pasando cosas. Que cada vez que vemos algo, adentro nuestro se genera como una especie de grabación de emociones, una después de la otra, en la que terminamos concluyendo algunas premisas. Por ejemplo, los hombres son insensibles. Por ejemplo, a las mujeres no le importa alguna cuestión. Todas cuestiones generalizadas, cuestiones de que hablamos de lo malo de uno, lo malo del otro, que en realidad, claro, después termina siendo una profecía autocumplida, pero que en realidad solamente es parte de esa grabación de esos primeros paisajes de nuestra infancia en las que tenemos que aprender a ver este cuadro emotivo, esa sucesión de emociones que nos abordan estando ya de adultos en otro lado y finalmente empezar a ver si realmente esa grabación, esa sucesión de emociones se condice con lo que me pasa hoy. O realmente armo lo que pasa hoy en base a las emociones que tengo. ¿Sí? Porque en estos años de entrevistas hemos podido descubrir que primero se gestan las emociones y luego en base a eso, en muchos casos, muchas personas hemos sin darnos cuenta empezado a generar luego de la emoción lo que pasa. Es como que la emoción nos dice, mira, está pasando tal cosa. Es como que cargamos todas las significaciones, lo que representa para nosotros en eso. Entonces, la invitación es ir a la inversa. Creo que está pasando esto. Ok, ¿cuándo fue la primera vez que lo sentí? ¿Cuándo fue? ¿Quién me lo contó por primera vez? ¿Dónde entendí que tenía que defenderme de esta manera, que había que esperar esto otro? ¿Sí? Y en base a eso, agarrar a ese niño, esa niña que está ahí adentro nuestro y empezar a contarle que ya no estamos ahí, que ahora tenemos otras posibilidades, que ya no tenemos esa edad y que evidentemente empezamos a vivirnos y convivir con eso que está adentro nuestro. Así que bueno, los invitamos al próximo capítulo, los invitamos a todas nuestras redes y es un placer de vuelta poder compartir con ustedes este pequeño ratito en donde podemos reflexionar. Así que de vuelta los invitamos. ¿Será que nuestro primer paisaje de la infancia todavía está pasando?